Si tuviera que responder a la pregunta ¿quién es Julio Cortázar?, seguramente tendríamos que plantearnos en primer lugar quiénes son los lectores de Julio Cortázar. En los talleres literarios, Cortázar sigue siendo un escritor ineludible para aprender a escribir cuento, novela, experimentar con todo tipo de formas breves. Sigue siendo un escritor que todo el mundo estudia y experimenta con él. Lectores de Cortázar en el mundo entero son aquellos que se han acercado a una obra inquietante, a una obra que abre a la fascinación, a la fantasía, a esta distancia entre el aquí y el allá que plantea tan claramente el autor. Cortázar es la vía de acceso de los escritores adolescentes y jóvenes. Es leído desde hace muchas décadas además, y también por un público académico, intelectual, que lo ha consagrado, lo ha canonizado, digamos, lo ha hecho parte de un canon literario argentino. Cortázar justamente defiende la idea de revolucionar la vida, también revolucionando las formas literarias. Sin embargo, algo que sí podemos decir que queda a través del tiempo y que tal vez es lo que le da vigencia es la universalidad de los temas que plantea Cortázar. Sigue siendo el gran escritor argentino que enlaza con América Latina y con España. En estos 100 años, la universidad también se ocupa de Cortázar. Cuando escribo, en todo caso hay otro camino, es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo. 100 años de Julio Cortázar. Cortázar por 100 abordajes diferentes. Yo estoy siempre un poco en mi primer libro. Yo escribo porque me gusta, por darme el placer de escribir, y en ese sentido me considero un aficionado. ¿Cómo le hubiera fastidiado esto de tener homenajes, placas, lápidas conmemorativas? 100 años es mucho tiempo, ¿no? ¿Quién nos puede dar una mirada distinta? ¿Quién nos puede contar algo nuevo? Ese acercamiento, esa capacidad de relacionarse con todos. Era un hombre que tenía palabras. Surge de los que lo conocieron, y a eso podemos agregar todo lo que uno va descubriendo y redescubriendo cuando lo lee. Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas. ¿Cómo le hubiera gustado a él ser recordado? Cortázar por 100 abordajes diferentes. ¿A quién salir a buscar para que nos siga acercando a Cortázar? Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Sí, Nelly. Soy Margarita Pierini de la Universidad de Quilmes. Adelante.
Margarita. Nelly. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igual, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasá que ahí está lo que te interesa ver, que es la biblioteca de Julio Cortázar. Y este año ha sido muy movido porque hay como mucha valoración no solo de su obra, sino de él como persona, de su hábitat. Él estuvo un tiempo en esta casa y mucha gente se ha acercado para hacer cosas. Y en las cartas de Cortázar se habla de la casa donde estaba la madre, que a medida que tenía más años, la dificultad de subir las escaleras. Bueno, Sí. ¿nos querés contar cómo Sí. encontraste la casa, la compraste, lo conociste a Cortázar? La casa, bueno, nada, en un momento que yo empecé a tener hijos seguiditos, chicos, vivía en el centro y buscaba un lugar así con más naturaleza, entonces andaba paseando por acá, por el barrio, y vi esta casa con un cartel en venta, y lo que me gustó fue que todos los jacarandá que están enfrente estaban en flor. El lunes a primera hora, porque eso fue un domingo, vine. Y ya cuando tocó el timbre dijo, señora Cortázar. Yo decía, ¿será Cortázar? Qué raro, pero no es un apellido. Y entonces cuando subí, sí me di cuenta que era la casa de Julio, porque estaba lleno de fotos de él en el hall, y además su hermana era igual. Entonces, enseguida nos llevamos muy bien, porque yo leía tanto a Julio que me sabía capítulos enteros de Rayuela de memoria. Y no querían tampoco vendérsela a cualquiera. Le gustó mucho que yo conociera a Julio, que conociera la obra. Y ahí empezamos a tener un vínculo, porque como él estaba viviendo en Europa, entonces teníamos que hacer las cosas con un apoderado. La anécdota de la compra es que mientras pasaba ese tiempo hubo un aumento de la propiedad, y como era un regalo de mi padre me regaló una plata, pero era todo lo que tenía, yo ya no la podía comprar. Tanto esperé la casa hasta que llegó una carta de Julio a ella, ¿no? Que me la dio, donde él decía que como él había dado su palabra, ponía la diferencia para que su mamá se la compre. Y así fue como compré la casa, ¿no? Que yo siempre digo el valor de la palabra, ¿no? Sí. Que no solo está en su obra, sino también en su vida, ¿no? Y bueno, me mudé, la biblioteca la dejaron, también me dejaron otros muebles, pero lo que era más emblemático de él era la biblioteca, porque era suya. Bueno, decía, te muestro el cuarto, era el cuarto más chico de la casa, porque cuando, trabajaba en Bolivia, en Chivilcoy, y después se fue a París, y era si acá tenía un escritorio, el señor de arriba y la mujer, recordaban, tenían la misma edad casi que Julio, y entonces cada vez que los padres salían a trabajar le abrían la puerta para que toque la trompeta. Sí. ¿Querés tomar un mate, algo? Sí. Bueno. Yo empecé a leerlo en realidad en la Facultad de Sociología, en una materia que teníamos que roles, veíamos los premios que transcurrían en el bar London. Rayuela fue así como toda esa generación setentista, creo. Si bien la militancia no miraba con mucha simpatía a Cortázar, a mí me fascinaba. Lo que recuerdo es que venían los chicos, me tocaban la puerta y decían, mami, alguien anda, hay algo en la casa, alguien anda por la casa. Y yo le decía,
no, duerma tranquilo que es ese escritor que vivía acá. Para anclar en algún lado todo eso, yo les leía, escuchen esto, este señor que vivía acá escribió esto. Y así mis hijos desde muy chicos lo conocieron y a todos les gusta mucho, ¿no? Él también en alguna de las cartas, cada vez que se iba de su casita de verano, decía algo como que de las casas no se quedan indiferentes, ¿no? Cuando se quedan solas. Sí. No recuerdo exactamente el pasaje, pero es como que se ponía a pensar qué le pasa a una casa cuando se queda abandonada, ¿no? Es decir, algo muy vivo. Porque yo, por ejemplo, siempre decía, bueno, esto fue una circunstancia, casi una casualidad, pero después me acordaba, ¿viste esto del cuaderno rojo de Paul Auster, ¿no? Donde dice que el azar de alguna manera interviene y te marca cosas, porque todo lo que yo fui conociendo de él y sigo conociendo a través de eso de estar en su casa. Sí, pero yo creo que no es el azar solamente, es decir, vos lo atrapaste, ¿no? Me parece. Cortázar por 100 abordajes diferentes. Siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Tanto tiempo. La verdad hace Bueno, mucho que no nos bastante veíamos, mucho que no eso nos sí. veíamos. No me acuerdo bien Absolutamente. cuánto, pero Cantidad de tiempo. sí, bueno. Y yo hace 6, 7 años que me fui de Quilmes, voy muy de vez en cuando, así que por lo menos 7, 8 años que no nos Puede vemos. ser, pero alguna vez nos cruzamos que vos ibas, no sé si de jurado, de algún Sí, concurso, sí, es cierto, o sea, sí. no hace tanto, No, alguna vez nos tanto cruzamos, tiempo, sí, ¿no? sí. Pero bueno, me Bueno. alegro de verte. Igualmente. Para mi sorpresa, y confieso el prejuicio, biólogo, bueno, químico, biotecnólogo, etcétera, tenía una carta de Cortázar personal, autografiada, ¿sí? Que además decía, acá la tengo, después la vamos a darle, querido amigo Díaz. Yo fui como becario del CONICET a París en el año 1973, fines del 72 en realidad, fines del 72. Y yo había leído Rayuela ahí al año que salió, o sea, era el año 65 me parece. Para ese momento, para mí Cortázar era un escritor, lo mismo, reaccionario, como Borges, y uno no leía esas cosas dogmáticamente. Pero bueno, leí Rayuela y me encantó por la humanidad, por todo lo que decía, y encima sumado al jazz que le gusta a Cortázar, que a mí también me fascina, éramos fanáticos del jazz. Y desde entonces empecé a leer todo de Cortázar, volví para atrás, y también me llevó a leer a Borges. A mí Cortázar me daba como la idea de que era un tipo, como te diría, homogéneo, que lo que escribía en su literatura había una humanidad muy grande, seguramente en la política, en sus actividades iba a aparecer, o por lo menos llevaba eso. Entonces me interesaba conocerlo. Yo estaba con mi mujer y mis 2 hijos, mis 2 primeros hijos, después tuve otro más, en París. Y entonces un día busqué en la guía telefónica, le escribí una carta diciendo, mira, yo soy un becario del CONICET, trabajo en esto, estoy acá, me gustaría un día conocerte, charlar, porque Rayuela me gustó mucho, me entusiasmó, bla, bla. Me sorprendió que me contestara, y me sorprendió la familiaridad, la amistosidad que él demuestra, y me invita a que, me dice, ahora estoy afuera de París, porque en esta época creo que era julio, por ahí, agosto. Me dedico a tratar de escribir fuera del barullo que es París y los amigos, etc. Y vuelvo para septiembre, llámame y me escribe su dirección personal y su teléfono y nos conocemos. ¿Querés leerla? Bueno, dale. Alberto. Dice Señón, 8 de junio del 73. Señón es una zona ahí en el medio de Francia. Dice, querido amigo Díaz, gracias por tu carta y por tus deseos de charlar conmigo. Desde luego lo haremos, pero desgraciadamente no será por el momento. Hace una semana me fui de París, como todos los años en esta época, a descansar y a trabajar sin teléfono ni otras molestias. Pero volveré en septiembre y como veo que tenés una beca y estás haciendo investigaciones en Francia, supongo que te encontraré a mi regreso. Pienso estar en París en los primeros días de septiembre y tal vez vuelva a la Argentina hacia el 15 de ese mes. Sería bueno entonces vernos en esas 2 semanas. Si no te telefoneo, por favor,
hacelo vos, porque la verdad es que suelo estar abrumado de trabajo cuando vuelvo a París y casi prefiero que me llames para arreglar un encuentro. Hasta entonces, pues, con mis saludos a tu mujer y a tus hijos y un abrazo de tu amigo. Está firmado Julio Cortázar. Y después me da la dirección de él y el teléfono de él. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Lo que pasó después es que, como él dice, regresaron en septiembre del 73. Septiembre del 73 fue muy agitado en todo el mundo, especialmente en Chile. Y ahí estuvimos todos los latinoamericanos, manifestaciones a favor de Allende, contra el golpe de Pinochet. Entonces yo lo vi demasiado ocupado con eso y dije, bueno, que le voy a estar llamando con esto. Además, bueno, también yo estaba con mucho trabajo y lo dejé pasar, así que ya no lo llamé allí. Yo a principios del 74 ya me volví para Buenos Aires. Y allí en el 75, recuerdo haber leído una nota en La Opinión, no me acuerdo quién escribía ahí, pero el tema era que le habían dado un premio de literatura a Julio Cortázar en Francia, y el dinero era importante. Y él lo recibió, pero donó ese dinero, yo no me acuerdo a quién, alguna guerrilla, algún grupo que luchaba por la libertad, no sé si era Salvador, Nicaragua, me parece que era alguien en Centroamérica. Y la crítica al que escribía en La Opinión era muy de acá, que es muy fácil dar ese dinero cuando uno está en Francia y vive tranquilo y come en la Coupole y no sé qué, entonces era muy fácil. Entonces a esa dirección, y que de veras obviamente seguido viviendo allí, le escribía diciéndole, mira, te mando esta copia, lo que salió acá en el diario de Opinión, me parece que es una cosa jodida de criticar y qué sé yo. Y también, por sorpresa, al tiempo, al mes te diría, recibo una respuesta de él, una más corta, y me dice algo así como, querido amigo Díaz, muchas gracias por tu carta, porque te hacen sentir bien contra tanta hija de putés que anda por el mundo. Seguí tu camino, como yo sigo el mío, que el futuro será bello, será bueno, algo así, aunque no lo lleguemos a ver. La verdad que es fascinante. Y entonces siempre yo quedé impregnado de esta cosa de él, digamos, de lo coherente entre lo que escribe, lo que piensa y lo que hace. Pues fíjate que está bien escrito a máquina y me pone la dirección de él. Yo después, yo vivía fuera de París primero, y después me mudé, estaba a 4 cuadras de la casa de él. 100 años de Julio Cortázar. Cortázar por 100. De mi pasaporte me gustan las páginas de las renovaciones y los sellos de visados redondos, triangulares, verdes, cuadrados, negros, ovalados, rojos. De mi imagen de Buenos Aires, el transbordador sobre el riachuelo, la Plaza Irlanda, los jardines de agronomía, algunos cafés que acaso ya no están, una cama en un departamento de Maipú, casi esquina Córdoba, el olor y el silencio del puerto a medianoche en verano, los árboles de la Plaza Lavalle. En las cartas de Cortázar aparece en el volumen que está dedicado a los años 65 al... este va a ser el cuarto, 68 al 80 y pico, una carta de Cortázar a Juan Martini, donde habla de que te conoció y entonces le proponía que tuviera en cuenta tus relatos para ver si en Bruguera, creo, los quería... Sí, él estaba en Bruguera. Sí. Está. Bueno, y después en un texto que es de los inéditos, entiendo también que vos tenés, el de bibliotecario en Auschwitz, Sí. Hay un episodio muy, muy fuerte, ¿no? ¿Nos querés contar un poco de esos episodios, esos encuentros? Bueno. Sí. Yo tendría que haberlo conocido a Cortázar en el 69.
porque en esa fecha yo viajé a Europa, desde La Rioja, con Daniel Moyano. Y así fue, Daniel lo fue a ver. Y yo tendría que haber ido con él porque íbamos juntos en ese viaje a todos lados. Yo me metí en otros líos ahí y dije, mira, ya, en todo caso, es una pura estupidez realmente, porque el momento de conocerlo a Cortázar era ese. Pasó el tiempo, vino la cárcel, los años de plomo, todo esto, y me fui a España, empecé mi exilio en España. Y ahí Cortázar estaba en la Comisión Argentina de Derechos Humanos de Madrid, que fue la que empezó la investigación sobre el terrorismo de Estado, que termina en el nunca más que prologa Sábatos. Mi hermano fue precisamente el primer investigador de esos hechos. Entonces Cortázar venía prácticamente una vez por mes. Y ocurrió que había que ir a buscarlo al aeropuerto, a Barajas, y me encargaron a mí. ¿Por qué no lo vas a buscar? Sí, con mucho gusto. Ir a buscarlo a Cortázar era una distinción realmente. Yo me fui en colectivo, pero el coche que tenía que recogernos a Cortázar y a mí para llevarnos al centro se demoró 2 horas. Así que yo lo tuve para mí solo a Cortázar 2 horas. Estuvimos sentaditos ahí en el bar del aeropuerto. Y ahí hubo una conversación muy divertida porque él ya conocía, para entonces yo le había mandado mis poemas con Proust y le había contado cómo había nacido, yo lo había escrito en la cárcel, pero no solo lo había escrito en la cárcel, sino que lo había pasado entre los compañeros. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Y siguiendo con esas 2 horas de Cortázar. Entonces mi hermano, cuando supo que yo había escrito, es interesante esto también, porque cuando supo que lo que yo había hecho en la cárcel es una transcripción poética de En busca del tiempo perdido, me dice, flaco, pero ¿y a eso te dedicaste? Bueno, además de recibir las patadas en el culo, sí, me dediqué a esto porque había que huir de la cárcel y como no se podía, porque había tanques en la puerta, el único modo de huir era con estas cosas. Al final lo leyó y le impresionó. Le impresionó porque, claro, Proust es otro de los que tienen mundos propios, cerrados, en el cual te metes muy rápidamente. Es una burbuja Proust, en la que si te metes adentro, después empezás a dar vuelta alrededor, no salís nunca, ¿no? Se lo mandó Cortázar. Pero Cortázar me contestó a mí. Me contesta, es realmente maravilloso por 2 razones. Una, porque lo leí y estuve de nuevo en el mundo Proust, otra vez. Además lo leí de un tirón. Y en segundo lugar, pensándote en las celdas, escribiendo eso, realmente me dio una mezcla de culpa y de envidia, ¿no? Bueno, y después pasó esto que te cuento, llega al aeropuerto, nos juntamos, tomamos un café como los de hoy, y entonces le empiezo a preguntar cosas, las cosas que le preguntaría a uno a Cortázar. Pero lo más interesante de ese momento en el aeropuerto fue que me dice, además la forma que tenía de hablar porque de Cortázar se recuerda por los discos, qué sé yo, la voz, y la gente habla de su sonido gutural y qué sé yo. Pero en realidad Cortázar hablaba como un niño. Tenía un modo de hablar así, serio, como hablan los chicos, Sí, los adolescentes que le dan importancia a lo que dicen. Así hablaba Cortázar. Esta era la cadencia de la forma de hablar de Cortázar, ¿no? Y me dice, vos sabés que anoche, justo antes de venir para aquí, para España, tuve un sueño rarísimo, me dice. ¿Qué soñaste, Julio? Vos sabés que soñé que había salido mi último libro. Yo lo tenía en las manos y lo repasaba. Pero después cuando lo cerraba, las tapas estaban en blanco. No había ningún título y eso me desesperaba. Y yo que siempre he sido una bestia para estas cosas, una bestia total,
Le dije, eso es la muerte. Y me miró preocupado. Y dice, ¿vos sabés que yo pensé lo mismo? Se murió 1 año y medio después. No estoy queriendo decir que era un profeta yo. Quiero decirle que él fue un profeta. Él soñó que en su último libro no podía leer el título. Y más me dice, yo no sé si es que no tenía título, pues ya empezó, como era un tramador de locuras, dijo, quién sabe, tengo que sacar un libro sin título, que la tapa sea en blanco, ¿no? También y después dijo, no, esto es la muerte, ¿no? Esto es que se acabó, es que ya no hay fue más. 81. Esto fue el 81, sí. Pero que bueno, fue la charla siguió muy amena, porque con eso lo mataste. ¿Viste? Un comentario. No, pero Cortázar no era impresionable. No era impresionable. No era impresionable. No, tanto que era la época de Polonia y de Solidaridad y de Lech Walesa y todo esto, y hablamos largamente de eso también. Él estaba muy desencantado con el socialismo real que llamábamos nosotros en aquella época, que fue el sapo más grande que nos tragamos en aquellos tiempos. Bueno, nada, qué bueno que estás acá, qué bueno que tuviste este tiempo para nosotros y bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Por eso seguro. Significará que estamos vivos. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio no puedo negarla en lo que escribo, puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación. Y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos, que son, por supuesto, piedras preciosas. 100 años de Julio Cortázar. Cortázar por 100. 100 abordajes diferentes,